hecho estas mesas, nunca las sentí tan necesarias, las mesas sobre economía, sobre la situación del país. Hablaba yo en la introducción de las certezas que tienen que construir un ambiente de certidumbre, que es lo que no hay. Le voy a dejar primero la palabra a Jaime para que nos diga con qué espíritu sale de la reunión. ¿Pensaba que les iba a ir mejor, peor, o entraron a ver qué hacemos con esta reunión? ¿Con qué espíritu entra y sobre todo con qué espíritu salen los actores de la empresa privada, Jaime? Muchas gracias. Bueno, Claudia, aquí lo que yo puedo decir que hemos tenido una gran preocupación, como la tienen no solo los empresarios, como tiene toda la ciudadanía, ante los problemas que hemos estado viendo en nuestra economía, ante la ausencia de dólares, ante el problema de los combustibles. Entonces, creemos que era importante hablar con el Supremo Gobierno y transmitirle nuestras inquietudes. Desde luego, esta reunión ha sido una reunión mucho más concurrida que la reunión que hubo en febrero, ¿no? Concurrida por representantes de la empresa privada. Exactamente, había mucho más representantes y bueno, el ambiente estaba diferente, ¿no? La verdad es de que esto se ha llevado a cabo en dos jornadas. La primera ha sido el día miércoles y luego de un cuarto intermedio se ha proseguido hasta el viernes, día viernes. Entonces el día viernes ya se han redactado algunas conclusiones y desde luego que la Cámara Nacional de Comercio ha llevado sus propuestas a la mesa. Algunas de ellas han sido reflejarse en los 17 puntos, pero otras no. El gran problema, para decirlo de ingreso, ha sido que tenemos la preocupación. Nosotros somos un sector que está dedicado al comercio exterior y si bien nosotros no vamos a generar divisas, pero al contrario, más bien vamos a demandar divisas para el normal funcionamiento de nuestro sector. El comercio exterior tiene que moverse con divisas, en este caso con dólares. Entonces, la ausencia de dólares es algo que nos ha estado preocupando permanentemente y, lógicamente, ver de darle una solución. Ya sabemos que no son sencillas las soluciones, es fácil decir hay que exportar más, pero el proceso para que esto se viabilice no es inmediato, ¿no? Yo tengo un resumen de mi colega Daniel Gutiérrez sobre estas reuniones. Me permito hacer este punteo para que podamos intervenir ya con nuestros economistas y ver por dónde podríamos jalar para que estos acuerdos se traduzcan en políticas, se traduzcan en realidades y en certezas. Vamos con la primera nota, por favor, de Dani sobre este gabinete económico. Acuerdos del Diálogo Nacional por la Economía. El Diálogo Nacional por la Economía y la Producción concluyó con 17 acuerdos clave entre el gobierno y el sector empresarial privado. Uno de los puntos más destacados es que los empresarios gestionarán ante la Asamblea Legislativa el desbloqueo de créditos pendientes considerados vitales para introducir divisas en la economía boliviana. Se acordó también gestionar financiamiento externo con organismos internacionales y atender la demanda de dólares a través del sistema financiero. Además, se simplificarán los trámites para la importación directa de combustibles y el gobierno reafirmó su compromiso en la lucha contra el contrabando. En cuanto a las exportaciones, se implementará un plan a mediano plazo para incrementar el valor agregado con nuevos esquemas para la devolución de CDIMS. También se creará una agencia de promoción de inversiones y exportaciones y un programa de financiamiento de 2.500 millones de bolivianos para exportadores. Otro acuerdo clave es la promoción de inversiones en energías alternativas y en el sector de hidrocarburos. Se fortalecerá la industrialización con sustitución de importaciones y se impulsará el desarrollo del turismo y la biotecnología. Finalmente, el gobierno y los empresarios privados se comprometieron a reuniones permanentes con un segundo diálogo previsto para septiembre. Como muestran las imágenes, y lo dijo Jaime, lograron una convocatoria interesante de representantes de diferentes sectores de la empresa privada.
Tengo un pequeño resumen más, lo paso ahora para ceder la palabra a los economistas. Dani, con la segunda nota, por favor. Llevándose a los siguientes acuerdos. El gobierno y los representantes agropecuarios del país acordaron un plazo máximo de 10 días para definir el uso de la biotecnología a través de estudios normativos y técnicos. Este acuerdo se alcanzó tras una reunión de más de 6 horas en la sede de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en Santa Cruz de la Sierra. Entre los 4 puntos clave del acuerdo destacan la biotecnología con un informe de resultados en 10 días. Se conformará una comisión para desalojos liderada por el Ministerio de Gobierno y se gestionará un crédito del BID por $40 millones para la titulación de tierras. En cuanto a combustibles, se ratificó que los privados pueden importar libremente y se avanzará en la simplificación de trámites. Finalmente, se trabajará con los sectores lechero y avícola para atender sus demandas y fortalecer la institucionalidad del SENASAC. Ambas partes se comprometieron a seguir colaborando para encontrar soluciones a los desafíos del sector agropecuario. Bueno, ahí está el resumen a estas horas de lunes, en semanas que esperemos tengamos un mapa más claro en la economía. Horst, ¿cómo ves estas reuniones, pero de manera general este último tiempo que no has estado en nuestra última mesa de economistas? ¿Cuál es tu mapa general? Mi opinión sigue siendo la misma desde hace bastante tiempo. Las dificultades de las cuales se percató el gobierno empezaron en realidad en marzo de 2023. Ya llevamos una larga trayectoria de esta incertidumbre que tú mencionas y que otros la denominamos como una crisis estructural que tiene antecedentes antiguos. Pero el síntoma que todo el mundo ha destacado es el de la escasez de dólares. Y en alguna medida también está esto trayendo consigo la escasez de combustibles. Entonces yo creo que como primera observación es útil dialogar, pero el diálogo tiene que ser más amplio de lo que han resultado en 20 acuerdos, 17 con los empresarios en La Paz y 3 con los empresarios agropecuarios en Santa Cruz. Y se habla de establecer un sistema de gabinetes, el gabinete económico, el gabinete agropecuario, el gabinete turístico, el gabinete hidrocarburos, de tal manera que el gobierno, y el gabinete social, por supuesto, el gobierno va a hacer una serie de reuniones donde se van a tratar los temas, pero empezando por la superficie. No hay una interpretación de parte del gobierno sobre la gravedad de la crisis estructural, una distorsión de una economía, y tengo solamente 2 o 3 cifras para ilustrar lo delicada que es nuestra situación. Entre 2005 y 2023, el único sector que ha crecido enormemente en la producción de valor agregado, en la producción de componente del PIB, es la administración pública, que ha pasado de 12 a 17.6%. La cantidad de empleados. El valor agregado generado en la administración pública es una imputación contable, pero así se hace la contabilidad del Producto Interno Bruto. Los establecimientos financieros han pasado de 9 a 10%. Es lo que más ha crecido. La agropecuaria ha crecido ligeramente de 11 a 13%. El petróleo ha disminuido de 6 a 3 y la industria ha disminuido de 11 a 10. ¿Qué es lo que ha crecido más? Ha crecido la administración pública. Y esa es una de las causas para las cuales se genera un déficit fiscal enorme. Ese déficit fiscal trae consigo el agotamiento de nuestras reservas de divisas y, por otro lado, la caída del petróleo nos trae la necesidad de importar combustibles a través de una serie de procedimientos que no son transparentes ni claros. Por lo tanto, estamos haciendo cosmética en algunos aspectos no tan relevantes de la situación económica. Y no solamente los dólares faltan para los comerciantes, para los empresarios. ¿Cuántos padres de familia tienen que mandar dólares, euros a sus hijos que están estudiando en el extranjero y que se están capacitando afuera? ¿Cuántos bolivianos viven en el exterior y esperaban que les lleguen sus rentas
porque han elegido vivir en otro lugar que en el país y tienen todo el derecho a recibir el rendimiento de sus propiedades. ¿Cuántas otras personas tienen que pagar deudas en el exterior? O sea, hablar solamente con el sector empresarial y hacer un acuerdo que es: tú me ayudas a conseguir los dólares, vas a la asamblea y los convences que me desbloqueen créditos, vas a los organismos y les pides que nos amplíen los financiamientos y me le entregas los dólares y yo los voy a distribuir después. Entonces eso no es un acuerdo correcto. Es una expresión del gobierno de una imposibilidad de hacer un acuerdo político con los que se oponen en la asamblea a esos 1.000 millones de dólares que no son de libre disponibilidad y que no van a resolver el corto plazo. Y por otra parte, tampoco se resuelve el asunto de las responsabilidades que tiene el gobierno por sí mismo de adoptar medidas y hacerlas en consulta con la población. Está rehuyendo responsabilidades constitucionales, institucionales, y eso no mejora el ambiente de incertidumbre que tenemos. Esto es un comienzo, quizás, si lo vemos con un poco de optimismo, pero que requiere un cambio de actitudes de todas las partes, a fin de que lleguemos a cosas concretas y sepamos la verdad sobre la economía, sobre sus fuentes de abastecimiento que llegan desde muy lejos a través de cargueros que cruzan el Atlántico y después se encuentran con unos puertos que no están en mantenimiento adecuado. Entonces, es todo muy opaco. Y para abatir la incertidumbre necesitamos un poco de transparencia, un poco de luz sobre las situaciones que están presentes en nuestra angustiada economía y una población cada vez más preocupada por su situación material. ¿De acuerdo con todo lo que acaba de mencionar Horst, Alberto, o tienes una lectura diferente? No, totalmente de acuerdo. Lo que yo añadiría es algo que en economía llamamos anclajes, y hay yo diría que hasta 4 anclajes que permiten tener una relativa estabilidad en la economía. Por cierto, el tipo de cambio fijo, porque si se lo modifica, pues eso podría traer otra serie de modificaciones adicionales que pues supondría nuevos ajustes. Luego, sin duda, está, a ver, yo pienso que un anclaje para la estabilidad en Bolivia es precisamente lo que decía Horst, que es la cantidad de gente que está de empleados públicos y la gente que está en el sector informal. Porque esta es gente no que no quiera trabajar productivamente, sino que la economía misma no genera las oportunidades como para que esto se dé. Entonces, pero sirve de anclaje, o sea, sirve para tener estabilidad. La gente no encuentra trabajo y bueno, ya se muestra, que incluso en las cifras oficiales, que hay una reducción o una figura muy baja del desempleo. Pero es un desempleo sin empleo digno, digamos, ¿no? Bueno, hay otros aspectos más pero creo que estos dos en este momento deberían ser analizados con más detenimiento, particularmente el segundo, porque esto es algo que mientras no haya un impulso a la economía, mientras no haya un impulso a la producción, pues vamos a seguir nosotros en una situación que no se soluciona el problema de los dólares, no se soluciona el problema de las subvenciones, y esto nos está, bueno, ese sería un tercer anclaje, las subvenciones, porque mientras persistan no hay presiones inflacionarias. Bueno, y el cuarto anclaje es la bolivianización, que sí, muy bien uno podría pensar que en este momento, pues sí, está herida de muerte, si se quiere, pero todavía continúa generando una posibilidad de utilizar los bolivianos. La banca sigue, bueno, no con la dinámica que tenía antes de prestar dinero, pero todavía sigue prestando dinero en bolivianos. Y los ciudadanos que acuden a la banca,
pues reciben sus créditos en bolivianos y se supone que lo van a pagar en bolivianos. Ahora, esto permite dar una relativa estabilidad, pero también a la vez creo yo que hay que ver que es relativa, porque el otro aspecto está en que si no se toman ciertas medidas, y yo particularmente favorezco lo que se veía en una de las caricaturas, que bueno, ya llegó el momento de acudir al fondo. Pero no esto, claro, siempre se confunde con motivos ideológicos, pero aquí creo que va más allá de lo ideológico, aquí se va a una necesidad inminente, o sea, si no vas por ese lado, ¿por qué lado vas a ir? Y yo veo el acuerdo que hay... Para ti esa es una salida potable. Básicamente la única alternativa que tendríamos, porque no por una reunión entre el gobierno y todos los empresarios privados vas a poder tú generar, digamos, qué sé yo, para una respuesta inmediata, unos 4.000 millones de dólares para facilitar el enfrentamiento de los problemas que se tienen. Eso no va a salir ni del gobierno porque no tiene dólares y la empresa privada pues no llega a esa cantidad. Entonces hay que acudir a un organismo que sí tiene las posibilidades de darnos ese fundamento ahora en la crisis. Bueno, durante tanto tiempo se reclamó, Horst, y lo hicimos en este espacio, un mayor acercamiento entre el gobierno, la empresa privada. ¿Se acuerdan, Horst? Sí, ¿Te acuerdas sí, cuando hablábamos del incremento dicho. salarial y mencionaba siempre el triángulo, ¿no? Una mesa tripartita, gobierno, empresa privada y sector trabajador, para llamarlo de alguna manera. Y ahora que se están reuniendo más, después de mucho tiempo, y cuando ingresó Luis Arce al poder, no tenía la fluidez, el diálogo que hoy tiene. Entonces, algo que debió también alegrarnos, resulta que es insuficiente. Claro, porque no están todos los actores que deben estar. Pero tal vez conviene comenzar primero con los empresarios, no lo sé, Jaime. Sí. ¿Cómo ves tú? O sea, Bueno, les criticamos porque no se reúnen, después fácil, se reúnen y exacto. También les criticamos. Es fácil, digamos, hacer comentarios o críticas sobre algo que se ha avanzado, ¿no? Yo he visto que más son las personas que tienen cosas para decir en contra que a favor. Yo creo que aquí todos sabemos, porque es algo evidente, que no se va a solucionar en una reunión, en 10 reuniones, un problema que viene de varios años. Esto es un problema de la economía del país. Y eso no se va a solucionar con una reunión, aunque fuese una reunión multitudinaria. Yo creo que este es un esfuerzo por intentar sugerir cursos de acción, porque lo que hemos hecho los empresarios es intentar sugerir cursos de acción al gobierno para ver si podemos salir de este problema. Por ejemplo, yo creo que es un momento en que hay un sinceramiento, o sea, no podemos seguir subvencionando si como gobierno no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces el gobierno tendrá que admitir que las posibilidades de seguir subvencionando combustible son escasas, pero además que esto trae una consecuencia posterior. El que nosotros tengamos precios subvencionados ha determinado una actividad ilícita, que es el contrabando, ¿no? Y el contrabando de combustibles termina entonces en que el esfuerzo del país está llegando a subvencionar a terceros países, ¿no? Y además está abriendo un espacio de un negocio ilegal que es el contrabando. Por lo tanto, yo pienso que por mucho que tenga un efecto importante, es necesario repensar este tema de la subvención. Los miembros del sector agropecuario y agroindustrial de Santa Cruz, tanto la CAO y ANAPO y otras instituciones, han manifestado reiteradamente que para ellos es mucho más importante contar con el combustible que la subvención. Fijarse exactamente en el precio. Es decir, han dicho, estamos en condiciones de pagar más porque esto es menos grave
al hecho de que falte combustible. Y más o menos esto se puede generalizar a nivel nacional. ¿Y qué reacción, Jaime, han sentido en las autoridades? ¿Hay esa conciencia? No han recibido este tema adecuadamente. Yo personalmente lo he planteado y debo decir que el discurso del señor presidente el 6 de agosto, sin embargo, ha subido el precio de los combustibles, de la gasolina, simplemente con un decreto. Entonces, no es que no se pueda hacer, no es que no se pueda hacer. La gasolina de 3.74 seguramente poco a poco va a ir escaseando y vamos a quedarnos con las otras dos gasolinas cuyos precios están a un nivel superior a 5.74, creo. ¿Es una manera progresiva de Entonces, subir los precios? El tema de la subvención a la gasolina, por ejemplo, ya ha sido enfrentado por el gobierno, ya lo ha enfrentado en este tema de la gasolina, pero no está claro si lo va a enfrentar en el tema del diésel, y hay otros combustibles también, ¿no? Hay otros combustibles como el GLP y como el GNB, ¿no? Entonces eso habrá que estudiarlo, habrá que ver con calma, pero nuestra percepción es de que es momento de sincerarse porque el gobierno no tiene capacidad de seguir con esta subvención. Estamos pidiendo ahora que el gobierno pueda ir a un organismo multilateral, esperemos que pueda lograr algún tipo de crédito, por lo menos para pasar un poco esta situación de crisis extrema. Eso no ¿Lo va a ha recomendado solucionar. como empresa privada, Jaime? Sí, hemos recomendado que se vaya, y particularmente a uno de los organismos multilaterales. Se ha expresado, se ha comentado una serie de dificultades, la CAF, el BID, etcétera, tienen sus restricciones, digamos, y tienen también ellos algunas exigencias, ¿no? No es que uno vaya a pedir el crédito y se lo van a dar. Entonces, seguramente el Fondo Monetario Internacional va a poner ciertos condicionamientos al gobierno previo a hacer algún tipo de desembolso. No lo puede hacer con las condiciones como están, y tampoco, como dijo Horst, no va a ser pues de libre disponibilidad necesariamente, ¿no? Tal vez una pequeña parte irá de libre disponibilidad, pero es difícil que obtengamos un crédito. Entonces usted dirá, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces se han planteado una serie de medidas, siempre se subraya mucho el tema de que hay que exportar. Hay dos rubros que nos van a dotar de posibilidad de dólares. Uno son las exportaciones y otro es incrementar el turismo. Ambas tienen sus dificultades. Y el turismo tiene sus tiempos. Claro. Alberto siempre habla del turismo, yo lo miro con cierto escepticismo, Claro. porque el turismo no se activa de la noche a la mañana. No se activa, pero además es un tema de percepción y de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque los turistas que vengan a Bolivia tienen que saber que pueden venir un día X y pueden irse un día Y. Es decir, que no van a estar bloqueados, que no va a haber impedimento para su circulación libre en el país, etcétera. Y eso es algo que tiene que cambiar la imagen de nuestro país para que tengamos un turismo mucho más fluido, ¿no? Nosotros hemos sugerido muchas veces, por ejemplo, que deberíamos enganchar a la gente que llega, por ejemplo, al Perú y hacerles, digamos, un tour por Tiahuanaco, el lago y promover otras áreas de nuestro país. Nuestro país es un país privilegiado para el turismo. Siempre lo que más se escucha es el tema del Salar de Uyuni, que es realmente una joya que tenemos. Pero hay otros lugares muy importantes como el Madidi, en el oriente, claro, y en el oriente, que pueden ser también, que pueden servir para otro tipo de turismo. Entonces nosotros pensamos que el turismo además va a mover la economía naranja, va acompañado de que se incremente el movimiento, tiene un efecto multiplicador sobre hotelería, gastronomía, y otros sectores, ¿no? Entonces pensamos que esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Igualmente el tema de exportación, donde se pregunta, bueno, ¿y qué podemos exportar? ¿No? Para concluir ahí,
Bueno, el país creo que tiene grandes posibilidades de exportar, primero, minerales. Segundo, debemos trabajar mucho en la agropecuaria. No es solamente Santa Cruz que puede producir soya, sorgo, maíz, arroz. Tenemos todo el norte de La Paz y la provincia valliviana mínimamente del Beni que tienen capacidades productivas grandes. Entonces, cuanto más produzca el país, más oportunidades va a tener de exportar, y por supuesto está descontado que hay que abastecer el mercado interno. Nosotros tenemos un mercado interno muy pequeño que difícilmente va a correr riesgo porque vayamos a exportar. Jaime, en varios momentos, autoridades de gobierno, económicas, por supuesto, han hecho referencia a la no vuelta de los dólares, al no retorno de los dólares de los empresarios. Hemos escuchado en el pasado varias declaraciones en este sentido. No traen los dólares. ¿Han tocado como un tema? ¿Sigue siendo un reproche? Y para preguntarlo claro también, ¿hay una manera más efectiva de que la empresa privada pueda ser una fuente también de más dólares en nuestro país, de retorno de dólares, de facilitar esto que es aparentemente el problema más delicado que tiene el país? Efectivamente, es un problema muy delicado. Está la Cámara Nacional de Exportadores, que es quien lideriza todo este tema de las exportaciones. Por supuesto, tendríamos nosotros que pensar que es difícil que un exportador traiga sus dólares al tipo de cambio que solamente existe en la pizarra del Banco Central, ¿no es cierto? Tiene que haber una negociación con el gobierno que les garantice por lo menos un cambio intermedio para que esto se viabilice. Es decir, no hay una manera, digamos, que esto funcione si es que los exportadores no se sienten conformes con lo que con el tipo de cambio. Con el tipo de cambio, pocas palabras que van a recibir. ¿Por qué? Porque el exportador tiene que volver al circuito de un nuevo proceso de exportación. Y si él está recibiendo, digamos, una cantidad mucho menor, probablemente también va a tener dificultades para volver a exportar. Entonces, no es un tema sencillo no es un tema sencillo, pero yo he escuchado que hay la mayor predisposición de parte de la Cámara de Exportadores, a cuya cabeza está Danilo Velasco, y están trabajando con el gobierno para intentar encontrar juntamente con el Banco Central alguna posibilidad claro, que viabilice esto, ¿no? Porque además es importante que los dólares que pudiese captar el país sean distribuidos a través de la banca, ¿no? En este momento, si uno va a un banco, hay muchas dificultades para conseguir esto, y realmente Asoban está utilizando, digamos, un cambio paralelo que no es beneficioso para nadie, ¿no? Son muchos actores. Yo creo que sí, hay una batería de buenas ideas que va planteando el sector privado, y no solamente el sector privado, consultores, economistas, analistas, opinólogos, etcétera. Lo que falta es una visión integral de parte del gobierno. El gobierno tiene que poner el marco de referencia de una manera amplia para el muy corto plazo, cómo piensa resolver los problemas, sin pedir ayuda de una manera bastante penosa para que les resuelvan un problema que es político. La empresa privada no tiene por qué ir a la Cámara de Diputados a pedir que por favor les desbloqueen los créditos. Es una barbaridad, es una irregularidad. ¿Pero se lo planteó así? Claro, ellos tienen que ayudar a presionar a la Cámara para que desbloquee. Sí, Jaime sintió así, un pequeño paréntesis, ¿sí lo sintió así el pedido? Bueno, sí, el pedido en ese sentido ha sido directo, es decir, que pudiésemos nosotros intentar colaborar en las gestiones para que el tema de créditos que están estancados aparentemente en la Asamblea Legislativa Plurinacional pudiesen
pudiesen fluir para evitar, digamos, volver más crítica la situación, ¿no? Eso, bueno, entonces ahí hay una tarea política. Para resolver los temas políticos hay un actor político que se necesita traer a la discusión, son los partidos políticos todos y los líderes políticos. Ellos tienen que hacer los acuerdos y las aproximaciones en términos de un acuerdo nacional. El sector empresarial tiene sus propias funciones, tiene sus propias visiones, sus propias urgencias y sus propias contribuciones. Y el sector laboral no tiene por qué ser el que define la política económica, tiene que atender los temas sociolaborales, no tiene por qué proponer que se haga una comisión para administración cambiaria. Entonces están los roles tergiversados y el gobierno está demostrando una gran ignorancia en el manejo de conflictos de tipo grave, al no asumir su responsabilidad, al no proponer un marco de referencia, al no poner una estrategia. Es su último año de gobierno. Y empieza a crear instituciones, una agencia de comercio exterior el último año de su gobierno. Entonces, yo creo que aquí el que está en falta es el gobierno, porque no se sincera, no es claro lo que pretende hacer, está gastando de manera exorbitante por ciertos caprichos y rigideces una cantidad muy grande de dinero y por lo tanto hay una distorsión introducida por la política oficial. ¿Dónde ve los caprichos y rigideces, Jorge? En no mover los subsidios como se le ha recomendado hace tiempo en los hidrocarburos, en no mover el tipo de cambio a tiempo, el hacer una... Pero más que capricho nos puede traer unas consecuencias pero es que, peligrosísimas, ¿no? No, si se hacen las cosas bien y se logran los acuerdos y está a cargo gente confiable, a la cual se le puede reconocer la capacidad profesional de gestionar paulatinamente un cambio de la política cambiaria. Nadie está diciendo devaluación hoy, pero está diciendo que cambie la política cambiaria, ese punto de anclaje que tú dices, y que el haberlo mantenido desde el 2011 es una rigidez que nos ha traído graves consecuencias. Hay que modificar, no puedes insistir. Si tú persistes en un equívoco, el equívoco se va a convertir en una bola de nieve que se va, de una pequeña lluvia va a parecer una tormenta. Entonces hay que hacer el mapa general de problemas, el catálogo de posibilidades, los acuerdos necesarios desde el gobierno, que tiene que mostrar autocrítica de la situación actual y no solamente buscar víctimas y culpables políticos del pasado y tratar de resolver unos temas políticos mediante rigideces económicas. Yo creo que hay un problema grave de gestión de la política económica y la política nacional. Y la política a secas. Sí, Jaime. Hay algo importante, ¿no? El gobierno realmente, como dice Horst, tiene que disminuir pues su gasto. Y eso quiere decir que tiene que rebajar su déficit fiscal. Ahora, aparte de lo que ya hemos mencionado varias veces, que el tema de las subvenciones parece insostenible, pero hay otros factores que son mucho mayores en el gasto del gobierno. ¿Y cuáles son los factores? Por ejemplo, el tema de las empresas públicas que no han logrado funcionar. Entonces, ahí hay un gasto que está cometiendo, en el que está incurriendo el gobierno, que no estaba programado, o sea, su programación seguramente estaba en otra dirección, es decir, las empresas públicas tenían que, lejos de ser una carga, tenían que resultar un apoyo, producir. Ahora, no y ser todas rentables, pueden estar ¿no? en una misma bolsa, ¿no, Jaime? No todos pueden estar en una misma bolsa, hay algunas honrosas excepciones, pero la mayoría sí están en problemas de déficit y de mal funcionamiento. Fíjate una cifra al respecto, de más o menos son 35 empresas públicas. ¿En total, Alberto? Bueno, las que se conocen así, porque hay otras que son un poco, que pueden aparecer o no, porque no están en funcionamiento, pero de las que funcionen, de 34 o 35, solo 6 de estas generan una utilidad que significa el 97% de todas las utilidades. ¿Podemos dar un par de ejemplos para los que nos ven? Bueno, a ver, entre la menor que genera utilidades está la agencia atómica, ¿no? Es la sexta. Después viene la gestora.
¿La medicina nuclear? No es medicina, es la agencia nuclear, es la agencia de... Es que hacen... espacial, perdón, no es nuclear, la agencia espacial. Puma Katari. Es el Puma Katari, sí. Y no es Puma Katari. Tupac Katari. El satélite. Y luego la agencia espacial. La primera agencia espacial. Y la primera que genera utilidades es ENDE. Y yacimientos en este momento solamente significa el 30% de las utilidades que genera ENDE. ENDE está cerca de los 1.000 millones de bolivianos y yacimientos, bueno, una tercera parte de eso. Y de ahí siguen las otras bajándose, ¿no? Pero las 6 esas significan el 97% de las utilidades. O sea, tú tienes, qué sé yo, cerca de 30 que si desaparecen mañana, los únicos que van a notar la gente que está empleada ahí. Pero el resto de la economía pues podría pasar desapercibido. Bueno, y estoy de acuerdo, es decir, algo se tiene que hacer con estas empresas, no pueden continuar y es una forma de disminuir el gasto fiscal. Ahora, cuando tú ves esto del gasto fiscal, como algunos han dicho antes que sí, por ejemplo, siempre recuerdo, Antonio Sareo dice, había 500.000 empleados públicos, o sea, hay que cortarles la cabeza a la mitad. Bueno, los 500.000 son educación, salud, el ejército y la policía. Bueno, ¿a cuál cortas? No, o sea, no es tan sencillo eso. Sí, Jorge, quieres decir algo. Pero puedes racionalizar. Yo creo que es una caricatura la que se hace, ¿no? Acusando que aquí hay un enfoque neoliberal y que consiste en echar a la gente a la calle inmediatamente, 100.000 desocupados de un solo viaje en un mes. Eso no es el propósito. Esa es una caricatura que se está haciendo desde la parte más doctrinaria de la defensa del gobierno, que cómo va a echar gente a la calle, pero se puede racionalizar. La eficiencia del gasto público es muy baja, del gasto, no de la inversión. El gasto público es realmente ineficiente. Tienes que ver el magisterio, lo que significa. No, tienes que hacer... De acuerdo contigo en eso, pero no lo puedes hacer de forma inmediata. 1, 2, insisto, ese es el grupo de gente que... Hay mucha gente que trabaja en el aparato estatal, no porque quiera trabajar, que sea de empleado público, sino porque no le queda otra. Bueno. Yo tengo una gran cantidad de exalumnos que han acabado su carrera, en economía particularmente, que están tiempo sin conseguir un trabajo, y cuando consiguen un trabajo en la administración pública, pues agradecen a Dios y todos los dioses que uno se puede imaginar, porque de otra manera... Y se aferran además. Y se aferran a eso, y van a aceptar cualquier condicionamiento, marchas, no marchas, y no por convicción, sino porque si no, no mantienen el puesto. Entonces, ese es un problema, de acuerdo, se puede racionalizar, pero si no hay un sector productivo que avance, es muy difícil. Ahora, hablando de las instituciones, a mí me da la impresión que en esta reunión con los empresarios, el gobierno no quiso poner la palabra FMI o la sigla, pero dijo organismos multilaterales. Bueno, pero si no se acepta primero que se haga un acuerdo con el fondo, las otras entidades no te van a dar lo que se necesita. Yo he señalado que más o menos son como 10.000 millones, basado en el caso del Ecuador. Son 10.000 millones de dólares que ha necesitado el Ecuador para generar un impulso y además una lucha hasta con las situaciones que tiene en políticas y del narcotráfico, de todo esto. Pero de esos son 4.000 millones vienen del fondo directamente, que le abre la puerta para que los otros organismos le den 6.000 millones. ¿Cuáles son los otros organismos? El Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, qué sé yo. Bueno, pero si no le abre la llave maestra, el fondo, la otra parte no llega. ¿Y la otra parte para qué va a servir? La primera sí, además, gran parte es de libre disponibilidad mientras se cumplan las exigencias del fondo. Y la otra parte ya vienen para proyectos que pueden ser desde productivos hasta de alivio a la pobreza. Entonces, hay algo más, y esto es lo último. Sí. Fíjate, yo creo que Bolivia, la economía boliviana en los últimos años ha perdido oportunidades. La gran oportunidad, la gran cantidad de recursos que ingresaron. Se habla de 60.000 millones de dólares que ingresaron y que prácticamente se han... no desaparecido, pero no se aprovecharon dentro de una visión integral como la que reclama Horst. Pero el otro aspecto es que
si no se hacen ciertas cosas, y una o ciertas medidas, si no se toma ciertas, y una de ellas es ir al fondo, pues esa oportunidad no va a estar igual ahora que puede estar de aquí a unos 3 o 4 meses. Solo un ejemplo, la banca está muy sólida. Bueno, ¿estará tan sólida de aquí a 4 o 5 meses? Yo tengo mis dudas, porque ahora está siendo atacada duramente por las condiciones económicas generales. Pero en este momento sí, y ese es un plus para ¿Qué riesgo puede tener la banca, Alberto? Bueno, a ver, el asunto está que el gran riesgo que está, todavía no está serio, pero es la mora. Claro. Y la mora está en torno al 3%. Pero si eso sigue subiendo, porque la gente empieza o a perder su empleo, o que siente que no pago mi cuota porque tengo que comprar alimentos, porque son más caros, deja de pagar su cuota a la banca. Eso puede generar un serio golpe. La propia inflación, que el gobierno no acaba de aceptarla, piensa que todo está yendo de maravillas, pero sí se siente en los otros lados, también es serio para el que maneja dinero, que es la banca. Entonces, si esto se agrava, esa es la situación. Este es un momento oportuno. No hay, eso puede no darse de aquí a 5 meses. Ahora, endeudarse sin una estrategia clara de... Obvio. Yo creo que no solamente se trata de decir también. Necesito dólares. ¿Por qué? Porque necesito y me tienes que dar, me tienes que ayudar. Ese no es un planteamiento. Yo creo que lo que se necesita realmente es una visión desde el gobierno, cómo piensas resolver esto y no desviar la atención a instrumentos que en este momento nos han sorprendido a todos por su mala concepción, que es el referéndum. Y la tranca que significan ahí los caprichos en el Parlamento. Por ejemplo, eso de que se decidió suspender las primarias, pero alguien no ha firmado y por lo tanto no se promulga todavía la ley. Por favor, son pequeñeces, son triquiñuelas, ahí son chicanas, que son inadmisibles en un país serio. Entonces yo creo que no basta con hacer encuentros muy grandes. Yo creo que los encuentros se deben preparar para que al final de los acuerdos técnico-profesionales de representantes de los diferentes sectores se puedan juntar las cabezas de las cámaras, los gremios y demás y hacer un acuerdo público, etcétera. Pero no empezar siendo los dirigentes gremiales de los sectores agropecuarios, incluso del turismo, etcétera, los que hacen la negociación con las autoridades máximas. Eso ya no tiene apelación posible. Entonces hay que mandar una cantidad de profesionales, 10, 12, una comisión de 12 personas que hagan un plan serio, sincero, a partir de la información que proporciona el gobierno, transparente, verosímil, no engaños, no mentiras, no camuflaje de ciertas debilidades que hay y sobre todo no decir tenemos la mejor estabilidad, tenemos el mejor modelo. No, eso ya está acabado. Eso hay que acabar, pero no en las pantallas. Estas cosas no se hacen en la televisión, estas cosas se hacen en gabinetes reservados, por utilizar la palabra gabinete, que no me gusta para eso. Pero bueno, ahora tiene sentido de comisión, ¿no? En realidad son comisiones. Entonces, ya, ok, grupo de trabajo es mejor. Un grupo de trabajo profesional con potestades técnicas. Y la decisión política vendrá al final cuando se haya acordado un cuadro de contabilidad nacional a cortísimo plazo y a mediano plazo, cuando sepamos que hay que levantar ciertas cosas y hay que hacerlo con cuidado. Y eso significa flexibilizar el famoso modelo que sirvió en el auge y es un desastre en la recesión. Armando Ortuño, acá, no solamente él, pero Armando lo hizo con mucho énfasis, subrayó el origen, la madre del cordero, que es el desacuerdo político a secas, ni siquiera hablar de economía. ¿Coinciden con esta idea de que sin acuerdo político no vamos a poder dar confianza a los distintos sectores empresariales?
de la población, de los sectores realidad, trabajadores. Sí, yo en realidad creo que debería partir de ese acuerdo político, pero con un planteamiento, y lo ha dicho ya Horst, con un planteamiento muy serio, integral, un plan que programe todo lo que se quiere hacer, y a partir de eso, porque se va a saber lo que se quiere hacer, porque no se trata de pedir plata por pedir plata. Tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer y cómo se va a hacer. Porque cualquier proyecto que se quiera financiar tiene que tener toda la visión técnica que se va a hacer de esa manera. Porque ahora yo creo que como nunca se plantea la necesidad, la urgencia de presentar proyectos que sí se van a cumplir. O sea, tienen que ser todos buenos proyectos, no pueden ser los malos proyectos que se han tenido en el pasado. Todos tienen que llegar a ser buenos proyectos que den rentabilidad, que generen empleo, todas las necesidades que efectivamente tienen que responder estos sectores. Jaime, en determinado momento de los diálogos levantaron la mano sectores cruceños. ¿Esto tiene que ver con un quiebre dentro de la empresa privada? ¿O es que definitivamente no creen de manera particular en este puente con el gobierno? ¿O hay un quiebre dentro de la empresa privada boliviana, Secas? Bueno, sí han estado presentes el día miércoles prácticamente todas las entidades cruceñas, no solamente CAINCO, está el señor Fará de los agropecuarios, y han estado varios. Y el viernes también se ha quedado el presidente de la Federación de Santa Cruz, Óscar Mario Justiniano, es decir, no es que todos se han ido. Pero CAINCO dejó una carta bastante fuerte, claro, ¿no? donde está un poco el error es que el gobierno diga, se termina el diálogo con todos y nosotros vamos a ir a hacer un diálogo especial a Santa Cruz, ¿no? Entonces eso un poco devalúa, digamos, la reunión, ¿no? Porque creo que eso es así. Bueno, yo estimo que no hay una división en el empresariado. Lo que pasa es que hay visiones y hay necesidades de logros, ¿no es cierto? El sector cruceño normalmente es mucho más exigente en alcanzar objetivos y metas en el plazo más corto posible, ¿no? También ellos son quienes generan gran parte del tema de exportación agropecuaria, entonces tienen razones especiales para preocuparse, pero yo estimo de que no hay una división entre los empresarios y que en términos generales ellos también estarán de acuerdo con los puntos que se han hecho. Ahora, no se trata de tener, en febrero teníamos 10 puntos, ahora tenemos 17, o sea, alguien tiene que hacer un seguimiento y entre todos tenemos que procurar que estos puntos se cumplan, porque en la medida en que no se cumplan, entonces un saludo a la bandera. Por ejemplo, ya en febrero se habló del tema de combustibles, en el sentido de que se podía importar libremente, y también se habló de lo que se ha llamado... 5 puntos eran en ese entonces, ¿no? 10, 10. la subasta de combustibles, por ejemplo, ¿no? Entonces alguien hacía una especie de subasta y allá salía un precio X y a ese precio se adjudicaba. Entonces hay muchas ideas que están plasmadas tanto en los 10 puntos como en estas 17, pero yo quisiera remarcar la importancia de cumplirlos, de hacerles un seguimiento. Debo ser franco al decir que el gobierno ha indicado que está dispuesto a este seguimiento, y creo que en el punto 17 refleja de alguna manera esta intención, pero como bien dijo Alberto, perdón, hay solamente un año más para este gobierno, ¿no es cierto? Entonces es posible que el tema electoral y todo este tema contamine las buenas intenciones que haya, y entonces eso puede jugar en contra. Pero bueno, yo una vez más reitero, no hay una varita mágica para solucionar los problemas. La economía reacciona de una manera determinada, y entonces las ideas que se han puesto en mesa habrá que procesarlas e intentar cumplirlas. Yo con varita mágica tengo que dar punto final, poner el punto final, dar el
el final a este piedra, papel y tinta, que ha sido generalista, es inicio de semana y después de estas reuniones creo que teníamos el derecho de ir picoteando, luego vamos a ir afinando. Mi agradecimiento a Jaime Ascarruns, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y actor concreto de estos diálogos, y como siempre a Alberto Bonadona y a Horst Greve, nuestros colaboradores y economistas que nos han ayudado un poquito a encontrar las principales ramas de un árbol complejo en la economía y, como ha visto usted, tiene una relación con la política también.